Mi nombre es John Edwin Barrios, yo soy actor, maquillador y vestuarista con un poco más de 15 años de experiencia en el campo teatral, en el campo artístico. Y pues bueno, la curiosidad por el vestuario nace en el año 2007 más o menos, porque pues yo era actor y cofundador de la Corporación Cultural Tercer Acto en ese entonces. Y pues bueno, soñábamos junto con nuestros compañeros el poder hacer unos trajes grandes, unos trajes acordes a nuestra práctica teatral, y nadie nos daba con el chiste. Entonces, si bien hacíamos los diseños y nos soñábamos con un vestuario, pues con una textura, con un color definido, pues a la hora de poder llevarlo a la práctica nadie lo podía resolver de la manera en que lo necesitábamos. Entonces es donde allí, con la ayuda de unas máquinas caseras, unas máquinas pues muy pequeñas, decidimos tirarnos al agua y empezar a probar. Sí, empezar a probar desbaratando primero algunas prendas nuestras, y desde allí sacar unos moldes y pues poderlos transformar ya a la necesidad que teníamos, para poder crear estos vestuarios de los personajes. En el año 2009, después de haber hecho ya varios vestuarios para nuestras producciones, para nuestras obras y comparsas, aparece el Teatro Experimental de Boyacá y su intención de que le hiciéramos el vestuario para las danzas tradicionales en zancos, que es un espectáculo muy bello, pero también muy exigente desde la producción, desde el vestuario, desde el color, la textura y demás. Entonces pues fue un reto bastante grande, porque era salir de nuestra zona de confort, salir de nuestro grupo y poder entrar a trabajar con otro grupo. Hablar de la historia del vestuario pues a veces resulta un poco complejo, porque se liga mucho a lo que es la historia del traje. Entonces resulta difícil datarlo con datos, pues, o relacionarlo con unos datos precisos en la historia, pero sí podemos dar cuenta de algunos referentes, que inicialmente, pues la mayoría, digamos, de archivos parten de Europa, ¿sí? Con todo el tema de la ópera, con todo el tema del ballet, en Rusia, que inicia esta gran ola de lo que es el ballet, y pues obviamente la inclusión del vestuario en estos espectáculos, pues resulta bastante importante, y luego se traslada un poco ya más hacia el teatro, pues clásico también, y todas estas propuestas, con esos trajes grandísimos que usaban unas crinolinas, que usaban los ahuecadores, que usaban todo este andamiaje, grandísimo y grotesco para poder ser exagerado ya en la escena teatral. Y si nos referimos un poco más hacia las culturas prehispánicas, pues nos encontramos también con toda una amalgama, digamos, y con toda una propuesta supremamente rica en color, en textura, y en formas, que nos proponen todas estas culturas andinas y todas estas, digamos, culturas indígenas, ¿no? Que es a partir de los teñidos, que es a partir de las distintas fibras que se usan, como la lana, como el fique, como el yute, como la incrustación de semillas y de ciertos adornos, que si bien en un principio son usadas para su vestimenta tradicional y que identifican a cada una de las culturas, ya luego se empiezan a transportar a la escena, y se empiezan a exagerar un poco todo este tipo de detalles de color y de brillo para poder resaltarlas en distintos espectáculos. Entonces básicamente lo que se usa en el teatro y en las artes escénicas es la exageración de esas tradiciones del vestir cotidiano de las culturas a nivel mundial. Dentro del campo de la producción de vestuario para las artes escénicas, en Colombia particularmente,
somos muy pocas personas las que nos dedicamos a esta labor. Primero porque no hay, hasta hace pocos años, digamos, no había como una formación específica en el campo de la producción de vestuario para las artes escénicas. Entonces se acudía a todas las personas que hacen diseño de modas, a todas las personas que cosen en los barrios, en las localidades y demás, y a esas máquinas caseras que tenemos a veces en las casas. Entonces, pues bueno, surgen después de todo esto pues distintas formas de poder abordar lo que es el vestuario en la escena. En mi caso en particular, pues he determinado como algunos pasos básicos para poder llegar a la producción de un vestuario. En primer lugar, pues es conocer la obra que se va a intervenir. ¿Y cómo se conoce? Pues con un encuentro con el director general, que casi siempre es el mismo director de arte, que es el mismo maquillador, el mismo luminotécnico y a veces también es el mismo actor. Entonces es la persona que tiene en su cabeza como la idea general de toda la obra y es la persona que ayuda a aterrizar todos esos detalles básicos de color, de forma, de textura y todo lo que se sueña tener en su obra ya puesta en la escena. Entonces ese encuentro primario es sumamente importante para poder recoger todas las ideas que tiene el director o directora y luego pasamos un poco hacia la dramaturgia de la obra, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere contar esa dramaturgia? ¿En qué época se ubica? ¿Y en qué época se quiere escenificar? Para también darle una relación un poco con la historia del traje, un poco con la historia del vestuario y que no quede un poco desligado o que no quede un poco como raro a la hora de que el espectador quiera poder ligar una historia. Ya luego también es importante poder tener un encuentro con el equipo creador, con todos los actores y actrices y seguir recogiendo como todo ese tipo de material. En la mayoría de los casos estos grupos y estos directores no tienen un boceto como tal del cual poder partir, entonces usamos varios referentes visuales como fotografías, digamos, de trajes ya hechos o de cómics, o podemos usar también una carta de colores, ¿sí? Un Pantone de donde podemos ir sacando como todas estas gamas de colores y ya empezar a crear lo que es un boceto para poder definir ya visualmente qué es lo que queremos poner en escena. Vamos después a otro paso sumamente importante en todo este proceso de la creación de vestuario y es la negociación, ¿sí? Que es donde hay que tener un poco de paciencia y un poco de tacto de parte y parte y es poder negociar y decir, bueno, puede costar tanto, en mi caso yo trato de hacer siempre un trabajo de buena calidad, es decir, con buenos materiales y una muy buena confección. Entonces no manejo ni línea económica ni línea de costosa, sino es una sola línea, es mi trabajo y trato de hacerlo siempre de la mejor manera. Entonces entramos ya en una negociación económica, en una negociación de tiempos, es decir, cuánto se demora la producción de este vestuario para poder ya luego hacer unas pruebas de vestuario con todo el equipo artístico y viene ya después de esta negociación el conseguir los materiales. Entonces siempre trato de echar mano no solamente de la materia prima principal de las telas que se usa normalmente para el vestir cotidiano, sino que también me voy hacia la zona industrial, entonces busco materiales para marroquinería, busco materiales que se usan también para muebles y demás, es decir, materiales no convencionales o materiales que se usarían únicamente en el vestir cotidiano, sino este otro tipo de materiales que le pueden dar textura y le pueden dar un volumen requerido a esos vestuarios. También uso pues como muchas semillas y muchos adornos
muchos tintes, porque no siempre encontramos el color exacto en el material que queremos, entonces hay que entrar a teñir la tela o a pintarla con óleos o acrílicos y demás. Entonces esa consecución de materiales también es un trabajo bastante importante. Y ya aquí en el taller lo que hacemos es todo el tema de patronaje. Entonces empezar a cortar con base en las medidas del elenco, de los actores y actrices, que en muchos casos no se hace a un talle preciso. ¿Por qué? Porque puede que el actor o actriz suba de peso, o al contrario baje de peso, o el elenco cambie después de unos meses o de unos años. Entonces estos vestuarios siempre deben ser ajustables, digamos, a todo tipo de elenco. Entonces ese patronaje es bastante importante para que se acomode a las necesidades de cada uno de los grupos. Y ya luego aquí directamente en el taller de máquinas, junto con mi mamá, que es mi mano derecha y es una dura en el manejo de estas máquinas, pues entramos ya a unir todas esas piezas y a darle ya forma a ese rompecabezas que a veces digamos nos saca dolores de cabeza, porque armar piecita por piecita, y por ejemplo mi mamá dice: no entiendo cómo se arma esto, cuál es el revés, cuál es el derecho, no sé ni para dónde vamos. Pero ya cuando se le empieza a dar todo el detalle final, obviamente ya logra pues tomar vida esa pieza, ese vestuario, y ya pues al final lo que hacemos es planchar, el tema de quitar hebras, de poner botones, todo el tema del trabajo a mano, cosas que no se pueden hacer en máquina. Y ya viene el trabajo de poder hacer las pruebas ya sobre el actor, actriz, y que sea cómodo para la escena y corresponda, digamos, a todos esos acuerdos iniciales que hicimos con las charlas con el director y todo este equipo técnico. Si hay que hacer ajustes, pues obviamente se hacen, porque lo primordial es que el vestuario que se va a usar en escena sea cómodo y sea también acorde a la propuesta artística que se está planteando. Bueno, una particularidad en mi vida artística es que soy actor y también me encargo un poco pues de la producción desde el maquillaje y el vestuario. Entonces eso ha sido una riqueza personal a la hora de poder pararme en una escena y a la hora de poder abordar un espectáculo o una obra. Todo este desarrollo del vestuario y del maquillaje ha sido en primer lugar pues de manera empírica, ¿sí? Entonces en todos sus inicios fue a partir de la prueba y el error, ¿no? Entonces de poder ir probando, de ver qué formas se iban dando, y pues bueno, ya obviamente hubo la necesidad de poder investigar, de poder indagar, de poder estudiar un poquito más allá todo el tema del patronaje, todo el tema del diseño, todo el tema de la teoría del color, y es así como se ha venido consolidando todo este tema de lo que es el diseño de vestuario y de maquillaje para las artes escénicas. Entonces, pues bueno, parto, como lo decía anteriormente, pues de mi experiencia personal como actor, como artista, como intérprete, y desde allí entonces empiezo a generar pues como una lista de necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito yo como artista para sentirme cómodo en escena y para poder darle un complemento a mis personajes y a esa propuesta escénica que queremos plantear como colectivo? ¿Cómo se hace? Pues entonces todas esas necesidades que inicialmente son muchas, pues empiezan a aterrizar con todo este tema del diseño, ¿sí? Porque a veces es importante poder ver, porque la palabra no es suficiente, ¿sí? A veces desde la palabra podemos decir muchas y muchas y muchas cosas, pero si lo aterrizamos con unos bocetos, con unos figurines, pues es más fácil poder, digamos, compartir esa serie de ideas.
Yo lo hago de manera análoga, es decir, a pulso, a puño y letra, a mano alzada. No soy muy amigo de las herramientas tecnológicas, entonces de poder crear a partir de programas de diseño y demás. No, creo que no me he entendido muy bien con estas herramientas. Me entiendo mejor con el lápiz, con el color, con el pincel, con la pintura, con el maquillaje, con el pomo y demás. Entonces, desde allí creo que se le va generando también a ese boceto esa, digamos, como esa sensación y ese carácter a cada uno de los personajes que se empiezan a construir. Entonces, pues bueno, me gusta mucho lo que hago desde el color, desde el maquillaje y la forma, porque creo que todo es un complemento, ¿sí? A veces los actores y actrices o intérpretes se desligan mucho de lo que es la escenotecnia, hablando del maquillaje y el vestuario, porque dicen, no, yo me dedico únicamente a actuar o a interpretar X o Y personaje, pero no tengo nada que ver con la luz, no tengo nada que ver con el sonido, no tengo que ver nada con el maquillaje ni con el vestuario, porque para eso hay otras personas. En mi caso personal, a mí me gusta empaparme un poquito de todo, ¿sí? Me gusta estar metido en el camerino con todo el tema del maquillaje, me gusta estar metido en el taller con todo el tema del vestuario, me gusta también dar ideas sobre la iluminación, que si bien no sé mucho de la iluminación, creo que obviamente debo conocer un poco de esto, porque es mi vestuario, es mi maquillaje y son mis personajes los que van a estar bajo ese foco. Entonces obviamente debo tener algo de conocimiento sobre la luz y sobre el color, sobre el tratamiento de las telas bajo una luz LED, bajo una luz análoga, que siempre va a ser distinto, porque yo puedo hacer un vestuario rojo espectacular, pero si sale a la escena y me lo iluminan mal, pues el espectador lo que va a ver es un traje negro, o quizá ve un traje verde, pero no el rojo que yo tanto trabajé en el taller y trabajé desde el color en el laboratorio. A manera de glosario encontramos distintas palabras en lo que hemos venido relacionando. Encontramos crinolina, ahuecador, puff. Estos elementos se usaban en los años 1800 más o menos para poderle dar volumen a esas faldas. Entonces eran esas estructuras que se llevaban debajo de los faldones para poder darle ese volumen exagerado. Entonces estaba el ahuecador, que lo llamaban de alguna manera, estaba la crinolina, estaba el panier, que el panier era esta estructura que se usaba bajo la falda, que lograba volumen sobre todo hacia los lados y hacia los laterales del cuerpo, era como ampliar esas caderas, pero no daba volumen adelante y atrás. A diferencia del puff, que era un artefacto que era como una especie de cojín, que muchas veces ese puff era un cojín cuadrado o era tipo croissant, que se usaba bajo la falda para poder darle levante a la falda en la parte trasera. ¿Por qué se le llamaba puff? Porque en algunas ocasiones era tan grande ese cojín que las mujeres podían sentarse en ese mismo digamos, en ese mismo cojín, en ese mismo artefacto que llevaban bajo su falda, y quedaba como si fuera una silla. Entonces de ahí sale también ese término del puff, que es la silla pequeña que usan con el tocador o con el peinador en algunos cuadros. También encontramos dentro de esos términos la toile. ¿Sí? La toile es ese diseño base que se hace sobre el maniquí, que se hace en muchos casos se hace sobre lienzo o se hace sobre papel periódico,
y es el molde que se construye sobre el maniquí bajo las medidas que ya hemos tomado antes. Y con esa toal, ¿sí?, que es ese molde, ya pasamos después a la tela para poder cortar y patronar el traje que necesitamos. Encontramos también el boceto y figurín, ¿sí? Entonces, el boceto es sencillamente un dibujo hecho a lápiz de manera rápida, ¿sí?, para ir aterrizando la idea de lo que queremos hacer. El figurín entonces ya va a tener color, ya va a tener una profundidad, una perspectiva, y ya nos va a empezar a arrojar detalles más precisos sobre los elementos que vamos a necesitar. Algo importante también que hemos mencionado es el tema del corset. En el corset, que es esta estructura que se usa, digamos, para dar forma al cuerpo, o una forma más estilizada al cuerpo, encontramos las ballenas, ¿sí? Esas ballenas de silicona, que sencillamente son esas tiras de silicona. ¿Por qué se les llaman ballenas inicialmente? Porque también a finales de 1700, inicios de 1800, como había una caza indiscriminada de ballenas a nivel mundial, primero pues por su grasa, segundo por su carne, pues se aprovechaba también las otras partes de la ballena. Entonces se aprovechaban esas barbas, que eran los dientes de las ballenas, para incrustarlas en los corsets y generar esas fibras rígidas que eran las que nos permitían que los corsets tuvieran o le dieran esa forma al entalle del cuerpo. Entonces, por muchos años se le vino llamando ballenas a estas tiras que se usan en la corsetería. Por fortuna, hoy en día no se usan estas fibras de las ballenas, sino que se usa ya una fibra sintética o de silicona para poder incrustarlas en los corsets. Si vamos a eso de poder entallar la figura, encontramos el fajón o el fajín y la cincha. Estos son términos que en Europa pues le llaman más fajón y demás, que son estas cintas que van a aprisionar un poco la cintura y a entallar. Más hacia el de Latinoamérica y las culturas andinas se le llama más una cincha, que es a partir de unos tejidos o unas randas anchas, y se las amarran a la cintura, y eso también ayuda, digamos, a entallar un poco más la figura. El patronar, ¿sí? El patronar es sencillamente tomar las medidas del actor, del modelo, de la actriz, y pasarlas a ese molde que queremos, digamos, plasmar en la tela para poder armar la prenda que vamos a llevar. Hibanar. Hibanar es otro término que también usamos comúnmente aquí en el taller, ¿sí? Que es sencillamente coger aguja e hilo, ¿sí? Es una hebra suelta, entonces unimos esas piezas, ¿sí? Esa toal de la que hablábamos antes, que son esas piezas en papel o en lienzo, no las unimos en máquina, sino que las hibanamos. Entonces es una puntada larga, es una puntada ancha, con la que unimos las piezas, vemos que dé la forma adecuada, la forma que queremos, y ya luego soltamos el hilo y quedan otra vez las piezas sueltas para poder sacar el molde del vestuario que estamos creando. Entonces, repetimos, hibanar es una puntada larga, ancha, suelta, que podemos soltar después fácilmente. Como ejercicio pedagógico, creo que es sumamente importante recurrir a la creatividad en las aulas. ¿Cómo se recurre? Pues en muchas ocasiones en las aulas y en los colegios, en los planteles, no se cuenta con una maquinaria, no se cuenta, digamos, con toda, digamos, como la capacidad, digamos, económica para adquirir telas, para adquirir insumos y demás.
pero sí podemos recurrir a esos elementos primarios que se tienen en la casa y que se tiene directamente también en las aulas, como lo son el periódico, como lo es obviamente todo el tema del papel reciclado, el PET, ¿sí? Que son las botellas, que son las tapas, el cartón. Todo este tipo de material reciclado nos puede servir para poder empezar a abordar un poco todo el tema de lo que es el vestuario en las artes escénicas. Además que también podemos usarlo como un ejercicio matemático, y es decir, cuánta tela llegamos a necesitar para hacer una falda de cumbia. A veces creemos, no, eso se van más o menos 2 o 3 metros. Mentiras, una falda de cumbia puede llevarse hasta 10 metros de tela y puede llevarse 5 o 6 veces más de encaje y pasacinta. Sí, como lo hemos recogido, como lo hemos ya dispuesto de otra manera en la pieza final, no creemos que lleve tanto material. Entonces podemos escoger un personaje, ya sea de una obra ficticia, de un cuento, de una novela o algo más cercano a nosotros, que puede ser un campesino, ¿sí? Que se puede relacionar a nuestros abuelos o que se puede relacionar a nuestras raíces indígenas, y decir, para hacer ese traje, ¿cuánta tela voy a necesitar? ¿Sí? O qué materiales voy a necesitar. Entonces, eso lo aterrizamos primero en números y ya luego vemos si necesitamos cordones, si necesitamos encajes, si necesitamos millares, si necesitamos cremalleras, si necesitamos fusionados, qué otros elementos vamos a necesitar para poder complementar ese vestuario. Y en el taller, en la parte práctica, cómo lo resolvemos con el periódico, cómo lo resolvemos con tapas, cómo lo resolvemos con PET, cómo lo resolvemos con cubetas de huevo, cómo lo resolvemos con conos de hilo, con fique, con yute, con estropajo, con totumos, con cucharas de palo y con todos estos otros elementos que podamos tener más a la mano. Entonces puede ser un ejercicio pedagógico que llevemos a las aulas y hagamos ese acercamiento hacia la labor de los vestuaristas y las vestuaristas ya a nivel profesional. Entonces puede ser un ejercicio bastante interesante de abordar en cada uno de los planteles. Ya una vez hemos pasado por el taller, hemos pasado por toda la parte de las máquinas, nos encontramos con un traje ya resuelto, ¿sí? Con un traje ya terminado, ya con su decorado, con su millares, sus botones, sus cremalleras y ajustes realizados, ya para ser probado directamente sobre los actores o actrices. Este es un proceso bastante bonito, porque es cuando uno le empieza a encontrar cariño a la prenda que primero se idealizó, primero dibujó y luego luego de ese rompecabezas ya uno dice, ah carajo, ya íbamos hacia esto. Entonces en particular aquí vemos pues unos trajes que corresponden a una obra que estamos próximos a estrenar, que corresponde ya más a un corte europeo, si lo podemos llamar así, porque pues es la casa de Bernarda Alba, de Lorca, entonces es otra estética, es otra visión desde la dirección, pero también aquí se ha producido varios trajes que corresponden, digamos, más a nuestras culturas andinas, y que es algo que a mí me encanta trabajar en particular, y es todo el tema de los tejidos, todo el tema de poder tinturar la tela, de poder trabajar con lana, con yute,
con todos esos elementos que son más nuestros y más propios a nuestra cultura. Particularmente hace algunos años hicimos la producción de una obra que se llama Sapi, que en lengua quechua quiere decir raíz, y es una obra del colectivo teatral Luz de Luna, una obra para espacios no convencionales, es decir, de teatro calle, y esa hace alusión a las mujeres de toda la región andina de Sudamérica. Entonces allí nos encontramos con algo bastante, pues digamos, curioso, porque era cómo poner todos esos trajes y toda esta amalgama de culturas, porque nos encontramos con distintas tendencias a lo largo de la cordillera de los Andes, cómo poder poner todas estas experiencias en una obra de teatro. Y obviamente que fuera rentable para el grupo, porque nos encontrábamos con estos tejidos que no es fácil de conseguir. No es que yo voy a una tienda de telas y digo necesito 30 metros de tejido inca, porque no se vende así. Los telares se venden por piezas, es decir, el artesano o artesana sencillamente empieza a armar este hilar en este tejido, y puede salir una pieza de 1 metro, una pieza de 1,50, de 1,80, y puede costar más o menos 150.000, 200.000 pesos este pedazo de tela, ¿sí? este telar. Entonces, primero era difícil poder calcular cuánto necesitábamos para el vestuario y qué presupuesto íbamos a requerir para poder hacer esa producción. Entonces tocó echar mano de esos tejidos originales, pero también de unos elementos similares, y hacer como digamos una amalgama de esas dos experiencias, de esos dos tipos de materiales, para poder producir esta producción. No queríamos copiar tácitamente un traje típico, un traje tradicional, pero sí conservar la esencia de lo andino, de lo artesanal en cada uno de esos vestuarios. Entonces encontramos muchos colores, muchas texturas, muchas formas, y un trabajo también artesanal, porque en la mayoría su mayoría fue construido manualmente, es decir, todo tocó con aguja e hilo ideal, e ir haciéndolo prácticamente a mano para que tuviese esa esencia de lo artesanal, de lo típico, que pues se asemeja más a nuestra cultura andina.